Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta ocasión les vengo a presentar y a dar a conocer nuestro análisis sobre el uso de las derivadas en un proyecto arquitectónico. Eh, bueno, en este caso vamos con la problemática. La descripción general sería: mediante este proyecto se pretende que los estudiantes de un colegio tengan un espacio de recreación más amplio para realizar sus actividades, a través de la construcción de canchas de fútbol, básquet, vóley y además de piscinas para los estudiantes. El problema de dicho proyecto es que se debe considerar que en la construcción se requiere cercar solamente 3 lados de un área rectangular de 8.000 metros cuadrados. Por lo anterior expuesto, hemos decidido contar con los servicios de un arquitecto para que realice un diseño innovador y el asesoramiento de cómo realizar dicho proyecto, teniendo en cuenta que solo debe cercar 3 lados de dicho terreno de 8.000 metros cuadrados. Ahora vamos con la justificación. El presente informe se enfoca en realizar un diseño innovador, teniendo en cuenta que solo se quiere cercar 3 lados de 8.000 metros cuadrados de este terreno rectangular, logrando con esto que aquellos estudiantes tengan un lugar más amplio para realizar su clase de educación física y cualquier actividad al aire libre. Así, este trabajo permitirá, mediante una serie de pasos, poder hallar el espacio correcto de nuestro terreno rectangular. Nos proponemos a lograr un diseño perfecto considerando todos los aspectos y condiciones que nuestro cliente busca, logrando que éste se sienta satisfecho con el trabajo realizado. Ahora nos vamos a las preguntas de investigación. Y pues el problema general sería: ¿cómo logramos que los estudiantes se sientan más cómodos y libres en su clase de educación física? El problema específico sería: ¿cuál es la ecuación para hallar los lados del terreno rectangular para poder construir un parque recreacional en un colegio? La otra sería: ¿cuál es la función de minimizar para hallar cuánto sería el valor de cada lado de nuestro terreno rectangular? Tercera pregunta: hallando los puntos críticos, ¿cuál es el criterio para utilizar o para hallar la segunda derivada de nuestro terreno rectangular del colegio? Ahora nos vamos hacia los objetivos. Nuestros objetivos son 4. Uno es, obviamente, realizar un diseño innovador teniendo en cuenta nuestro problema, que sería solamente tenemos que cercar 3 lados de 800 metros cuadrados en este terreno rectangular para así lograr para que los estudiantes tengan un buen lugar, un lugar más amplio para realizar sus actividades en el aire libre. La 2, pues que primero tenemos que despejar las variables para así poder hallar la restricción. Nuestro tercer objetivo sería, una vez hacemos esto, determinamos P de X y sus puntos críticos, obteniendo cada uno de ellos. Y nuestro cuarto objetivo, pues ya con estos datos que ya tenemos aplicados, aplicamos un par de criterios y con esto nos dará un resultado mínimo relativo, y con este resultado será más fácil poder hallar la respuesta. Objetivo general. Nuestro objetivo en sí es encontrar el menor número de metros que se debe utilizar para cercar los 3 lados de este parque recreacional. Nuestros objetivos específicos serían: despejar una de las variables del área,
minimizar el perímetro del terreno dependiendo de una sola variable. Otra sería determinar la derivada y puntos críticos. Y la última sería al aplicar el criterio de la segunda derivada. Bien, ahora vamos con la revisión bibliográfica. Bueno, ¿qué significa despejar variables? Bueno, este es el proceso que lleva a encontrar una ecuación equivalente en que la variable esté aislada de un miembro de la ecuación. Al despejar aquella variable de la ecuación, conseguimos una fórmula en la que la variable está expresada en términos de las otras variables. El perímetro, bueno, esto es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones, o la medición de la distancia en torno a algo, la longitud de la frontera. La derivada, bueno, esta se calcula como el límite de rapidez de cambio mediante de la fusión de cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se forma cada vez más pequeño. Punto crítico. Es cualquier valor en el dominio en donde la función no es diferenciable o cuando su derivada es cero. Criterio de la segunda derivada. Es un teorema o método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos o mínimos relativos de una función. Buenos días, profesora, compañeros. Vamos a poner el siguiente problema. Es un terreno rectangular, como pueden ver en la imagen, de 12.000 metros cuadrados. Y, nos piden cercar solo 3 lados. Y como podemos poner entonces el perímetro, que sería igual x más 2y, porque un lado no se va a acercar. Ya, como sabemos que la fórmula de rectángulo es base por altura, sería x por y, entonces sería x por y igual 12.000 metros cuadrados, pero vamos a tener que despejar una variable, en este caso vamos a despejar la variable y, así que sería y igual 12.000 metros cuadrados sobre x. Paso número 2. Como se desea acercar solo 3 lados del terreno, entonces la función a minimizar es el perímetro. Al terreno rectangular, sin considerar uno de sus lados, observando el esquema gráfico, la función del perímetro que vamos a acercar está dada por, como le había dicho antes, p igual x más 2y, porque un lado no se va a acercar, la cual depende de dos variables, pero es necesario que solo p dependa de una sola variable, así que vamos a reemplazar y con la ecuación que habíamos despejado antes, así que sería x más 24.000 sobre x. Así solo habría una variable en la función. Finalmente, al minimizarlo queda eso. Y seguimos recordando que x no puede ser menor que 0 porque es una longitud. Tienen que tener presente eso. Paso número 3. Determinar la derivada de la función p de x y sus puntos críticos. Derivando p se obtiene que la función derivada de px es 1 menos 24.000 sobre x al cuadrado. Hallando sus puntos críticos, para hallar sus puntos críticos recordemos que tenemos que reemplazar a 0. Reemplazamos a 0 la derivada y sería 1 menos 24.000 sobre x al cuadrado. Y como podemos ver, tenemos que seguir operando. Y acá hemos utilizado multiplicarlo a ambos lados por x al cuadrado para que así se despeje. Podemos despejar el denominador que tenía de x al cuadrado y solo quedaría 24.000 igual x al cuadrado. Y hasta hallar sus puntos críticos nos queda que menos 40 raíz de 15 es un punto crítico y el otro punto crítico es 40 raíz de 15, pero uno es negativo y el otro es positivo, y como sabemos que no puede llegar a ser una longitud negativa, x no puede ser negativo porque es una longitud,
Vamos a coger 40 raíz de 15. Y al operar esto, para que salga en números, en números reales, saldría 154.91. Positivo. Ahora el paso número 4. Aplicamos el criterio de la segunda derivada y derivando la función ya derivada de p de x se obtiene que sería 48.000 sobre x al cubo, ya en la segunda derivada. Evaluando en el número crítico de 154.91 y según el criterio de la segunda derivada existe un mínimo relativo de x igual 154.91. Y el paso número 5 sería aplicar el intervalo, pero en este caso no se aplica porque el intervalo de definición para p de x es abierto. El menor número de metros que se necesita para acercar los tres lados del terreno serían 154.91 metros cuadrados. Ya, y bueno, eso sería el problema y gracias. Dicho esto, vamos a las conclusiones y recomendaciones. Bueno, nuestra conclusión es que la aplicación de la derivada no solamente nos sirve para las matemáticas, sino también nos sirve para cualquier otra materia y sobre todo en la ciencia en general. Bueno, en nuestro caso, al aplicar la primera y segunda derivada, alcanzamos con nuestros objetivos planteados y así hallamos la respuesta correcta, que en nuestro caso sería 440 metros, lo que se debe cercar. Y nuestra recomendación es que al momento de graficar, hay que graficar una representación gráfica correspondiente al problema, ya que así nos brindará una visión más amplia, así también como elegir el camino correcto a seguir o llevar el proceso de derivación a una manera más clara y detallada. De lo contrario, dicha operación resultaría extensa. Gracias. ¿Qué fecha?